one time you actually, speaking of Mexico, I asked you about Claudia Sheinbaum, and you told me at one point you had offered to send U.S. troops into Mexico to combat drug trafficking there. Well, I like Claudia. I think she's a terrific person. I would say every single time I talk to her, I offer to send troops. And she's just not willing? She's concerned. She's a little afraid. The cartels are running Mexico, whether you like it or not. Escuchamos el discurso a diario. México es un narcoestado. El muro va a detener el veneno. Es la narrativa de moda en Washington. Pero la memoria política es corta o quizás selectivamente conveniente. Políticos como Donald Trump señalan a México como un narcoestado, lo cual es cierto. Pero este es un discurso duro y diseñado para hacer olvidar una verdad incómoda que la historia ha tratado de enterrar. Pero ¿cómo se atreven estos gringos a darnos lecciones? Para entender por qué el fentanilo hoy devora ciudades enteras, hay que mirar hacia atrás, a una época donde el enemigo no era el narco, sino el comunismo. Una época donde la Casa Blanca no solo miraba hacia el otro lado, sino que Estados Unidos no era la víctima del narcotráfico, sino su principal facilitador. Para frenar el comunismo en Nicaragua, la CIA hizo un pacto con el diablo, patrocinó a los Contra, permitiéndoles inundar las calles de Los Ángeles y el resto del país con crack, una droga barata y devastadora que destruyó comunidades enteras. Ellos crearon su propio narcoestado dentro de sus propias fronteras para financiar su guerra. Esto no es una teoría conspirativa que me la saqué del culo, es una investigación que le costó la carrera y probablemente la vida al periodista Gary Wade. Él destapó la alianza oscura entre la CIA y los narcos. Si México hoy es el laboratorio del mundo, Estados Unidos fue el arquitecto del mercado. Así que cuando escuchemos a un político gringo llamar al narcoestado a México o a cualquier país latinoamericano, recordemos la epidemia del crack. Recordemos que también ellos no solo miraron hacia otro lado, sino que abrieron las puertas para que la cocaína entrara en su país. Así que hoy te quiero contar los archivos de la Alianza Oscura y cómo Estados Unidos financió al narco y hasta incluso les ayudó. Para entender toda la historia hay que entender a la CIA. Creada tras la Segunda Guerra Mundial, no es solo una agencia de policía, es el brazo ejecutor de la política exterior de los Estados Unidos. Su modus operandi se basa en la negociación plausible, que cualquier operación que cree la CIA debe diseñarse para que si sale mal o la cagan, el presidente pueda jurar ante el mundo entero que él no sabía nada, que él no hizo nada, que los Estados Unidos somos los buenos. Y en el mundo de la inteligencia y más de la CIA, el fin justifica los medios. Y si este fin es detener a la Unión Soviética y al comunismo, los medios pueden ser criminales y no hay pedo. Pero ¿por qué Nicaragua? En 1979 la revolución sandinista derrocó a la dictadura de la familia Somoza, una dinastía que gobernó el país con mano dura iniciada por Anastasio Somoza y continuada por sus hijos, que eran aliados de Estados Unidos. Los sandistas no solo eran rebeldes, eran socialistas y estaban apoyados por Cuba y la Unión Soviética. Para la administración Reagan, tener otro gobierno comunista en su patio trasero era inaceptable, ya tenían bastante con Cuba. El plan era sencillo, crear un ejército insurgente, los Contra, para sabotear el gobierno nicaragüense desde las fronteras de Honduras y Costa Rica. Pero había un pequeño pedito, y es que el Congreso de los Estados Unidos prohibió explícitamente financiar a los Contra mediante la enmienda Bondland. Esto es debido a las violaciones de los derechos humanos que cometían, además de que también vendían drogas, y es aquí donde entra la parte negra de la historia, y no me refiero a ti. Sin fondos legales, la CIA necesitaba dinero negro, dinero que no dejara rastros en los libros contables en Washington, así que ¿qué negocio o qué cosa genera más efectivo rápido en billetes pequeños y sin preguntas, güey? O sea, el negocio más lucrativo de la historia de la humanidad, güey. El narcotráfico, pues. La lógica fue tan cínica pero sencilla, güey, y efectiva. Lo peor, si los narcos nos ayudan a llevar armas a los Contra, nosotros les ayudamos a que sus aviones entren a Estados Unidos sin que la aduana los moleste. No es que la CIA se volviera un cártel, es que decidió que la cocaína y las drogas era un daño colateral aceptable para ganar la Guerra Fría. Para lograr su objetivo, la CIA necesitaba un hombre que pudiera transportar toneladas de droga. Barry Seal fue un piloto comercial de Luisiana que se convirtió en uno de los narcotraficantes más importantes para el cártel de Medellín en la década de los 80. En 1981, Seal comenzó a trabajar directamente para el cártel de Medellín, liderado por Pablo Escobar y los hermanos Ochoa. Utilizaba su pericia como piloto para transportar enormes cargamentos de cocaína desde Colombia hasta los Estados Unidos. Sus modus operandi consistía en realizar vuelos a baja altura y lanzar los paquetes de drogas en zonas remotas de Luisiana, donde eran recogidos por su equipo en tierra. En su punto más álgido, se estima que Seal ganaba más de $500,000 por vuelo. Para 1982, su operación era tan grande que utilizaba más de una docena de aeronaves. Seal no solo trabajaba para uno de los bandos. En un giro surrealista y bastante cagado,
Mientras la CIA le daba rutas seguras para llevar suministros a los contras en Nicaragua, Barry aprovechaba el viaje de regreso para llevar sus aviones con el oro blanco de Pablo Escobar y el cártel de Medellín. Para Pablo Escobar, SEAL era un activo invaluable, tenía tecnología, contactos y lo más importante, inmunidad de facto. Barry SEAL se convirtió en el principal transportista del cártel. Pero aquí es donde pasa una hipocresía enorme, güey, porque pensaste cuenta que las agencias locales de la policía y la DEA empezaron a cerrarle el cerco a SEAL, y cuando lo atrapaban de la nada salía una llamada diciendo: hey, hay que sacar a ese güey, ese no hizo nada, sáquenlo, pam pam pam. O sea, apareció una llamada de arriba porque la CIA intervenía para protegerlo, porque SEAL no solo movía droga, movía las armas que los contras necesitaban para derrocar a los sandinistas. Literalmente el gobierno de Estados Unidos le pavimentó el camino al hombre que estaba inundando sus propias ciudades con cocaína. Era un intercambio de favores: tú me das logística para mi guerra sucia y yo te doy vía libre, güey, para tu negocio sucio. Pero el mundo de las sombras, la lealtad tiene fecha de caducidad. En 1984, cuando SEAL fue capturado, decidió convertirse en un informante para salvarse del cártel. Su misión más famosa para la CIA era instalar cámaras ocultas en su avión para probar que los sandinistas en Nicaragua también estaban metidos en el narco. La CIA usó estas fotos como propaganda política, pero al hacerlo expusieron a Barry SEAL y todo lo que hacía. Él era un agente de la CIA y había metido sus manos en el narco, así que lo dejaron solo con todo este desmadre. Y ya en el 86, sicarios del cártel de Medellín lo acribillaron en Luisiana, muriendo con el número de teléfono de la Casa Blanca en su bolsillo. Pero aparte de pilotos expertos, la CIA necesitaba un arquitecto para sus operaciones. Reagan y el director de la CIA, William Casey, nombraron a Oliver North, un teniente coronel de los marines condecorado en Vietnam, un hombre con convicciones inquebrantables que veía el comunismo como una amenaza existencial, como jefe de operación. North era el hombre ideal para manejar la guerra sucia en Nicaragua. Desde su oficina en el Consejo de Seguridad Nacional se convirtió en el arquitecto de una operación encubierta que operaba al margen de la ley, pero como te había contado, había un problema, y es que el Congreso había prohibido explícitamente cualquier ayuda a los contras con la enmienda Boland. Pero para Oliver North, el fin justifica los medios. Si el Congreso le cerraba la puerta, él construiría una ventana sin importar quién estuviera del otro lado. Y ahí fue donde la guerra contra el comunismo se encontró con el narcotráfico. Los propios diarios de North, que él llamaba sus notas, estaban llenos de evidencia. El 12 de junio de 1985 anotó una conversación con un general retirado, Richard Secon. Secon le informaba que un cargamento de armas para los contras valorado en $14 millones se había financiado con dinero de la droga. A North pues le valió verga porque él ya sabía todo, así que simplemente se hacía de la vista gorda. Y ojo, North no solo colaboró con narcotraficantes, sino también con terroristas, ya que también le vendió misiles a Irán cuando ya pasó todo este desmadre de la revolución islámica, y con ese dinero financió las guerras sucias. Pero este güey no llegó hasta solo en eso, sino es que también colaboró con narcopresidentes. North estuvo hablando con lo que sería con el presidente Manuel Noriega, el dictador panameño a quien la DEA ya señalaba como un narco. Noriega ofrecía un trato: si Estados Unidos limpiaba su imagen y le vendía armas, él se encargaría de sabotear a los sandinistas en Nicaragua. La respuesta fue un sí, güey, no tengo pedos, güey, la neta. North se reunió con Noriega en un hotel en Londres, donde para cerrar el trato le dio $1 millón de fondos secretos de la CIA a cambio de sabotaje y el visto bueno al narco. Pero ojo, no solo había generales, narcotraficantes, presidentes, terroristas, incluso hubo empresas involucradas en esto. Empresas como Vortex, propiedad de uno de los mayores narcotraficantes de marihuana de los Estados Unidos, Michael Palmer, recibieron más de $300,000 del gobierno para ayudar a los contras. Palmer estaba siendo investigado por narcotráfico, pero para toda esta enorme red que ya estaban armando, él era un contratista de confianza. Cuando el senador John Kerry intentó investigar todo el desmadre que estaba pasando aquí a finales de la década de los 80, su comisión descubrió la magnitud del desmadre. El informe Kerry, publicado en 1988, concluyó, y ojo, cito: individuos que proporcionaban apoyo a los contras estuvieron involucrados en el tráfico de drogas y elementos de los propios contras recibieron asistencia financiera y material de narcotraficantes. Y lo más grave, los altos funcionarios estadounidenses no fueron inmunes a la idea de que el dinero de la droga era una solución perfecta para los problemas de la financiación de los contras. Cuando el escándalo estalló, North fue llevado a las cámaras para ser juzgado, pero este se había convertido en un héroe para la derecha religiosa y los anticomunistas evangélicos, que lo veían como un mesías que había ayudado a combatir el comunismo.
y admitió haber mentido al Congreso de haber destruido documentos. Dijo que lo volvería a hacer sin pedos. Pero lo que nunca confesó del todo fue su papel como facilitador de una red que inundó de cocaína las calles de Estados Unidos para financiar una guerra privada. Oliver North fue juzgado por crímenes menores, pero sus condenas fueron anuladas por un tecnicismo. Hoy es libre, da conferencias, hasta presidió a la Asociación Nacional de Rifle, incluso da noticias en la Fox, o sea, lo más cagado. Pero la pregunta aquí es, ¿qué dejó su legado? O sea, ¿sigue en pie? ¿Cuánto crack que devastó una generación se pagó con el silencio y la complacencia de Washington? Mientras que el gobierno de Reagan liberaba una guerra en las selvas de Centroamérica, otra guerra comenzaba en los barrios de Los Ángeles. Pero esto no era una guerra de balas, sino de cristales. En el 96, un periodista e investigador llamado Gary Webb publicó una serie de artículos que sacudieron los cimientos de Washington, la Alianza Oscura. Webb descubrió algo aterrador. La epidemia de crack que destruyó a la comunidad negra en los años 80 no fue un accidente de mercado, fue alimentada por distribuidores que trabajaban con la Contra nicaragüense, protegidos por la CIA. El esquema era macabro. Traficantes como Delino Brandon enviaban toneladas de cocaína barata a Los Ángeles. Esta droga llegaba a las manos de distribuidores locales como Freeway Ricky Ross, quien lo convertía en crack. El crack era barato, altamente adictivo y devastador. Webb demostró con documentos que las ganancias de esas ventas no iban a los bolsillos de los narcos, sino que le enviaban directamente a los campamentos de la Contra. Los adictos, sin saberlo, estaban financiando los rifles de la CIA en Nicaragua. La administración Reagan creó un sistema donde el narcotráfico era una herramienta logística legítima. O sea, volvieron al narcotráfico legal al igual que los británicos, güey. Así como su papá, güey, no mames. Webb no fue premiado por su valentía por haber descubierto todos estos archivos, sino es que el sistema lo contraatacó. Los grandes medios como New York Times o el Washington Post, en lugar de investigar a la CIA, se dedicaron a destruir la reputación de Webb. Lo dejaron sin trabajo y en la ruina. Todo el sistema se puso en su contra. En el 2004, Gary Webb fue hallado muerto con 2 disparos en la cabeza. La versión oficial, suicidio. Un veredicto que muchos hasta hoy en día consideran la última gran mentira de esta alianza oscura. Y es que sí, güey, no mames. De aquí creo que puede surgir ese meme estúpido de que, güey, se suicidó con 20 balazos en la espalda. Hoy el guión se está repitiendo, pero esta vez con distintos actores. Escuchamos a figuras como Donald Trump y algunos sectores de la ultraderecha de Estados Unidos a llamar a México un narcoestado, lo cual sí es cierto, pero ese no es el tema. Amenazan con designar a los cárteles como organizaciones terroristas para justificar una intervención militar directa en suelo mexicano. O sea, ¿con qué autoridad moral estos cabrones hablan, güey? Si ellos fueron los mismos cabrones que pavimentaron las rutas de Pablo Escobar. Es que su hipocresía es simplemente absurda, güey. Señalan el incendio en la casa de su vecino mientras que esconden los cerillos con los que ellos mismos prendieron la fogata en los años 80. Lo más alarmante es que incluso dentro de México hay sectores que piden a gritos esta intervención. Creen realmente que Estados Unidos va a venir a limpiar el país y nos va a ayudar y que vamos a ser, no sé, potencia mundial, pero la historia nos demuestra lo contrario. Nos enseñan una lesión sangrienta. A Estados Unidos no le interesas en nada, güey. No le interesa la salud pública ni la paz en las naciones. Simplemente le interesa sus prioridades, güey. Para ellos el narco no es un enemigo a vencer, es una herramienta de control. Si en los años 80 usaron la cocaína para financiar guerrillas anticomunistas, ¿quién nos asegura que hoy en día no están usando el caos del fentanilo y del narco para imponer sus propios intereses estratégicos y energéticos? Hasta incluso estos hijos de puta, güey, crearon el narcotráfico en México. Se cree que el Cártel de Guadalajara, que fue una de las primeras organizaciones criminales en México que funcionó como un monopolio del narcotráfico, sentaron las bases para todos los cárteles que le siguieron. Y es que antes de su formación el tráfico de drogas en México era manejado por bandas más pequeñas y regionales, güey. Pero todo esto cambió durante la Operación Cóndor. Y es que al igual que pasó en Nicaragua, que hubieron guerrillas contra comunistas, o sea, guerrillas, en México también pasó lo mismo. Hay una tesis principal explorada por académicos como Jonathan Marshall que sostienen que el Cártel de Guadalajara no solo tuvo protección del gobierno mexicano, sino también de la Agencia Central de Inteligencia, la CIA. Durante la década de los 70 y 80, la prioridad de Estados Unidos en América Latina era frenar los avances izquierdistas y las guerrillas. Para lograr este objetivo, la CIA había establecido alianzas con personas de dudosa reputación, incluyendo algunos vinculados al narcotráfico, como ya te he demostrado. La lógica de la CIA siempre ha sido: el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Según la teoría, mientras que el Cártel de Guadalajara ayudaba a mantener a raya a la izquierda en Centroamérica y en México, sus operaciones de narcotráfico eran toleradas o incluso el gobierno o algunos sectores del gobierno estadounidense les ayudaba. Así que sí, prácticamente la razón
razón por la cual México está sufriendo una ola enorme del narcotráfico y la violencia que tenemos hoy en día es culpa de Estados Unidos. Así que ¿cómo chingados crees que la persona que provocó todo este desmadre va a venir a limpiarlo? O sea, no güey, o sea, ellos simplemente pues van a ayudar de nuevo al cártel, o sea, esto es una mamada la neta. Pero ya me estoy sobreextendiendo demasiado, o sea, si realmente te interesa este tema y si quieres saber más de cómo chingados Estados Unidos creó el narcotráfico en México, puede ser tema para otro video, güey, pero ya me estoy sobreextendiendo del objetivo principal del video. La guerra contra las drogas ha sido, desde su concepción, una guerra de fachadas, un negocio redondo donde los muertos los pone el sur y las armas y las ganancias los pone el norte. No es que no puedan detener el flujo de drogas, es que el sistema que ellos mismos crearon necesita este flujo continúe para justificar presupuestos militares altos y un control geopolítico. Antes de pedir una intervención o creerle al político que grita narcoestado desde su podio en Estados Unidos, recuerda el nombre de Gary Webb, recuerda que mientras nos decían dile no a las drogas, sus agencias les abrían las puertas traseras. México tiene problemas profundos, no lo estoy negando, corrupción, feminicidios y una enorme ola de violencia está sufriendo el país, pero la solución no vendrá de quienes históricamente han usado el veneno para financiar sus propias guerras. La historia no se repite, pero rima, y la rima tiene un sabor a traición y a olor a pólvora negra. Es evidente de dónde nacieron, quiénes los pertrecha, quiénes los entrenan. Pues tú no vas, ve a los Zetas, ve el historial de los Zetas, de dónde vienen. Oye, Alfredo, ¿y se tiene que negociar con los cárteles en México? Mira, yo tengo una hipótesis geopolítica que puede ser que se estremezcan mucho. Si los cárteles no existieran, habría que haberlos inventado. Son el ejército paramilitar de Estados Unidos. Oye, Alfredo, dices ejército paramilitar de Estados Unidos. ¿Quieres decir que el narco en los países como México usa esos poderes, usan al narco como una ejército paramilitar para reprimir movimientos sociales, liderazgos, protestas contra ciertas cosas? Es multiforme. Sirven para muchas variedades.